porque nos va a iluminar sobre por qué él escribió de esa manera. Entonces, bueno, le voy a pedir el favor a quien, a ver, aquí busquemos a María Fernanda. María Fernanda, ¿nos ayudas con la lectura de, hay una diapositiva donde dice Mateo el catequista? Lo siento, padre, pero María Fernanda es Fernando Murillo y me es imposible leer el Ah, sí, texto. yo sé quién es. Qué pena. Tranquilo, Disculpe. tranquilo. No le di. Me hubiera ganado, Tranquilo. me hubiera apuntado a la lotería, no, no, no le doy. De verdad. Entonces, Alba Díaz, ¿nos quisieras colaborar? Claro, padre. Bueno, ahí dice Mateo el catequista. No le veo, padre. No estás viendo. Mateo el catequista, ya. Es de carácter catequético, conocedor de la situación que vivía su comunidad y busca responder con las palabras y las acciones de Jesús a esta problemática cristiana. Es decir, una catequesis situacional dirigida a una comunidad concreta. Insiste en la necesidad de conocer la palabra y no solamente escucharla. Abrevia relatos y milagros atendiendo solo a dos personajes, Jesús y el interesado. Ganan en enseñanza y lo muestra como buen conocedor de las Escrituras, citando concretamente pasajes del Antiguo Testamento, 130 citaciones o referencias y 43 de número concreto. De manera concreta. Sabe que la exposición sistemática de la doctrina asegura un alto porcentaje del éxito, valiéndose de todas las informaciones posibles, adoptándolas a su propio estilo, formando una obra bien organizada. Bueno, miren, muy queridos todos ustedes que nos acompañan en este curso. Fíjense cómo San Mateo, recuerden que él escribió en arameo, es decir, le escribió a los de su pueblo. Claro, después hay una traducción al griego, pero él está escribiendo a su comunidad, a su pueblo, a sus paisanos. Y es una catequesis situacional porque como ellos están haciendo el paso de conocer a Jesús, los judíos de conocer a Jesús, entonces tienen que ubicar a Jesús en el contexto de toda la doctrina judía que ellos han visto. Por eso ustedes se dan cuenta que a él le interesa mucho de situar como esa catequesis con relación a Jesús y citar mucho. ¿Por qué? Porque es que eso era una de las cosas que hacían muy bien los judíos, citar las escrituras, citar el Pentateuco, citar los profetas. Entonces, él lo hace muy a ese estilo, por eso llama que es el catequista. Lo hace así de una manera como organizadita para que se conozca bien la escritura. Recuerden que cuando aquí hablamos de escritura nos referimos a lo que hoy nosotros llamamos la Biblia, pero para ellos era sobre todo el Pentateuco, los profetas, los libros históricos y los sapienciales, no más. Entonces, esto es muy importante porque aquí vamos a conocer cómo Mateo, que conoce a su entorno, conoce con los que él se encuentra, pues se tiene que decir venga, que Jesús es verdad, es el Mesías, Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Entonces tiene que ir contando eso y por eso él resume muchos de sus relatos. Yo les quiero invitar, ustedes tienen su Biblia a la mano, ¿verdad? En su Biblia ustedes pueden buscar, busquemos la primera página del Evangelio de San Mateo, por favor, busquen ahí sus Biblia, en su Biblia. Dentro de los Evangelios es el primero de los Evangelios. Y peguemos una miradita, digámoslo así, una ojeadita a este evangelio un poquitico. Casi todas las Biblias nos ayudan con unos títulos. Pero fíjense cómo empieza. Dice, nacimiento e infancia de Jesús. Fíjense cómo empieza con la genealogía, ¿verdad? Es el capítulo 1. ¿Por qué? Porque le interesa
a él explicarle al pueblo judío, mire que Jesús sí es el Mesías que estábamos esperando, ¿verdad? Pasemos al otro capítulo así de manera rápida. Él, en el capítulo 2 encontramos la adoración de los magos, como la infancia de Jesús, pero como muy resumida, como que no es como San Lucas que se demora más explicándola, sino que él es muy concreto, pero todas las citas, todo lo que él dice lo toma del Antiguo Testamento. Fíjense ahí en un detalle, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 23. Bueno, podemos leerlo desde el 22. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene listico? ¿Yo lo leo? ¿Listo? Sí, sí, quien lo tenga listo. Ay. Dice. Por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. cuando José despertó del Sueño hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió en su casa a su mujer. Hasta ahí, hasta ahí. Fíjense en algo, yo no sé quién de ustedes tiene la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, Yo. cuando uno encuentra al ladito, al margen, encuentra unos textos. Fíjense cómo él toma de una manera concreta, textos del Antiguo Testamento. Entonces uno si mira ahí al lado encuentra Isaías 7:14. Busquemos Isaías 7:14, a ver qué es lo que dice Isaías 7:14. Lo que encuentre me avisa. ¿Quién lo Yo encontró? lo encontré. ¿Quién lo encontró? Dígame el Ya. nombre Yo lo porque... encontré. Patricia. Patricia, lee qué dice Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. La vamos a... Palabra del Señor. Fíjense en algo interesante. Emmanuel y San Emmanuel. Mateo asume o toma un texto de Isaías, tal cual, tal cual. Pero en el contexto de Isaías se refería era a un rey. En el contexto de San Mateo se refiere no a cualquier rey, sino al Rey de Reyes, a Jesucristo. Pero toma la cita textual. ¿Por qué lo hace así? Porque a él le interesa que los que estén leyendo ese evangelio, y recuerden que él está inspirado por el Espíritu Santo, pues logren comprender que se refiere a Jesús y que lo que se decía en el Antiguo Testamento de Jesús se cumple en Jesús. Y así vamos a encontrar varias, sobre todo, vuelvo y les digo, quienes tengan la Biblia de Jerusalén, al margen siempre van a encontrar esos textos paralelos y así vamos a encontrar todas esas referencias que hay del Antiguo Testamento. Bueno, y así podemos encontrar muchas citas, podemos encontrar diferentes narraciones, son un montón, pero como les digo, todo esto es porque tiene un objetivo claro y por eso es que él es como un catequista, San Mateo. Bueno, también este evangelio se llama el Evangelio del Reino, precisamente porque uno de los temas preferidos de San Mateo es hablar del reino. ¿Quién nos quiere ayudar? Por ejemplo, Sandrita, Leiva. ¿Cuál busco, padre? ¿O leo ahí? En la diapositiva dice el Evangelio del Reino. Ok. Es llamado el Evangelio del Reino por referirlo constantemente y presenta a Jesús proclamando con sus actos, milagros, actitudes con los pobres, humildes y marginados, y por medio de parábolas donde manifiesta que el reino de Dios está cerca. Poco a poco se va descubriendo a Jesús como anunciador del reino y se va convirtiendo en él en el mismo reino. Proclamar que Jesús ha resucitado
es afirmar que en Él el reino ha llegado y está entre nosotros y quiere que su comunidad comprenda que anunciar a Jesús resucitado es anunciar que el reino de Dios está aquí. Es conocido como el Evangelio eclesial, porque es el único que pronuncia esta palabra y se muestra preocupado de su organización, de la vida fraterna y de la catequesis. Bueno, aquí entonces, no acuérdense que tenemos la Biblia, vamos a ir conociendo el Evangelio mirando la Biblia. Es el Evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Pero hace un proceso muy bonito. ¿Por qué? Porque empieza a decir, ay, que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca, entonces hace milagros, ¿cierto? Hace muchas cosas para mostrar que el reino de Dios está cerca, pero poco a poco les empieza a mostrar que el reino de Dios no es como ir a un país lejano, como cuando dice, el reino de Dios se queda en Europa, allá queda. No, no, no. Es diciéndoles, el reino de Dios no es un lugar, no es un país, sino es una persona. Y empieza poco a poco a mostrar que ese reino de Dios es Jesús. Jesús es ese reino de Dios presente en medio de nosotros. Entonces, para eso vamos a encontrar las parábolas del reino. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes ya están en el Evangelio de San Mateo. Busquemos las parábolas. Busquemos las parábolas. Quien encuentre una, entonces levanta la mano y dice, ya encontré una, está en el capítulo tal. Creo que están todas Gladys seguidas. Amanda ya alzó la mano. ¿Quién? Gladys Amanda López. Bueno, Gladys. Dice Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. ¿En qué capítulo que habla de las parábolas del reino? ¿Qué capítulo? ¿Nos dices, porfa? Este es el capítulo 17. Jesús sana a un muchacho que tenía el demonio. Y las otras parábolas comienzan en el capítulo 20. 20. ¿Alguien más encontró? Aquí, ¿quién más levantó? Giovanna. Giovanna levantó la mano. En el capítulo 13 encontré la parábola del sembrador. Capítulo 13. Parábola del sembrador. Perfecto, que la conocemos. Muy bien. ¿Quién encontró otra parábola? Y esta es interesante porque estas parábolas vienen con explicación, ¿no? Él la dice, pero también la En el explica. capítulo 13 En el también está la capítulo 8. parábola del grano de mostaza. En el capítulo 8, 13. Jesús cura a un leproso. entonces es la curación. Muy bien. Parábola. Capítulo 18, la parábola del siervo despiadado. Bueno, muy bien. ¿Sí se acuerdan más o menos de esa? Sí. El siervo Sí. malo. Bien. ¿Quién más levantó En el- la mano? Rocío En el Peñuela. capítulo 13, Rocío Peñuela. ¿Se arrepintió? padre, en el capítulo 13 también están las parábolas de el grano de mostaza. Sí, ahí está el grano de mostaza. Bien. De la oveja perdida. De la oveja perdida, ¿en dónde, Ana? Ana, ¿en qué capítulo? En el 18. En el capítulo 13, versículo 36, la explicación de la parábola de la cizaña. Entonces está hablando también de la parábola de la cizaña, de la levadura, de la explicación. Muy bien. Y La en el parábola de los 18, 12. talentos, ¿Cuál? la parábola de los talentos, en el capítulo 25. 25, bien, perfecto. El La capítulo parábola 21, de la las parábola de los 10 dos hijos. ¿Cierto? De los talentos, de las 10 vírgenes o Y la doncellas. del juicio final también en la 25. Bien. Sí se dan cuenta que lo bonito de conocer el Evangelio es pues ir a la fuente. Un bonito ejercicio que podemos hacer es así, empezar a mirar solo los títulos, hacer una ojeadita en primer lugar, para por lo menos ubicar el Evangelio. Entonces se dan cuenta que este Evangelio habla de el reino y cómo se manifiesta el reino con milagros, ¿verdad? Con esas acciones extraordinarias que Dios hace, que no son prueba de que Él sea hijo de Dios, sino simplemente manifiestan el reino, pero también de esas parábolas que manifiestan el reino. Ojo, aquí hay que entender algo. Vamos a escoger una parábola, la que ustedes quieran. ¿Cuál quieren escoger? ¿Quién quiere opinar? Por ejemplo,
Diana, ¿quieres una parábola? Escoge una parábola, la que tú quieras. ¿Cuál tienes? La parábola de los viñadores homicidas, ¿En dónde está para que todos nos ubiquemos? capítulo 21, versículo 33 en Listo, todos adelante. nos vamos a ubicar ahí, todos vamos a tener esa misma parábola, ¿listo? Capítulo 21, ¿sí? Verso 33. Parábola de los viñadores homicidas. ¿Listos? Bueno, ahora sí, Diana. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para percibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió después otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, dará una muerte miserable a esos miserables y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios para dárselos a un pueblo que rinda frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere quedará aplastado. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataron de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos en esta parábola, quiere enseñar qué es el reino. Entonces en el reino uno dice, bueno, es un cuentico, es una alegoría que quiere él hacer para que pues se comprenda bien qué es el reino. Prácticamente descubre, bueno, el propietario es Dios, la viña es el pueblo elegido, el pueblo de Israel, los siervos son los profetas, pues el hijo es el hijo de Dios, es decir, Jesús, que muere fuera de Jerusalén, y los viñadores homicidas son esos judíos infieles, los que no han creído. Y por eso se les va a confiar a otros. ¿Quiénes son esos otros? Pues son los que ahora van a abrazar la fe en Jesucristo. Si se dan cuenta, cada parábola, cada personaje tiene un significado. Pero el centro siempre de la parábola es llegar a Jesús, ¿cierto? ¿Quién es el más importante? Jesús. A ese que cuando dice, no han leído las escrituras, ¿se acuerdan lo que les explicamos ahorita? Mateo siempre refiere a la escritura. Eso es tomado, por ejemplo, del Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido ahora en la piedra angular. Entonces él toma la escritura para decir, mire que lo importante siempre es Jesús. Entonces aquí se cumple lo que estamos diciendo acá. El evangelio del reino no es algo externo, sino es el mismo Jesús. Pero quiere siempre dejar una enseñanza muy clara, una enseñanza muy bonita, para que el que lee y se acerca al evangelio pueda decir, ya entiendo, realmente el más importante es Jesús, Él es el reino, claro, y yo no puedo ser como ese viñador homicida, sino que por el contrario, tengo que ser como aquel que quiere dar el fruto a su tiempo. Entonces, es como interpelarnos a cada uno de nosotros. Entonces, y así uno podría hacer con todas las parábolas, por eso qué bonito ejercicio que ojalá ustedes se acerquen siempre al evangelio así, siempre primero mirando como los títulos, las divisiones, y después uno lo va leyendo pues poco a poco. Bueno, creo que ya llegó nuestro profesor. Entonces, ahora sí, le damos paso. El delantero de mayor talento. Sí, quizás hace mucho tiempo, pero tiene que ver, me parece, con las modificaciones, ¿no? Bueno, ¿ya llegó? Sí, me han dicho que sí. Sí, ya llegué, pero
Tranquilo, padre. Primero, buenas noches para todos. Tranquilo, padre, su merced lo está haciendo muy bien. ¿Cierto que sí? Entonces, tranquilo, padre. Yo voy sacando agua. No, tranquilo. Bueno, perdón, me atrasé un poco el día de hoy. Bueno, entonces ya comparto pantalla un momento. Mientras Padre, muchas gracias. ahí le di una manito, tranquilo. Mientras, Pero sigue, mientras, sigue, padre, mientras me mientras alisto. termina de cuadrar, entonces fijémonos cómo lo importante ahora en el Nuevo Testamento de conocer cada uno de los evangelistas es acercarnos al evangelio mismo, porque así vamos nosotros a ubicarnos. Y cuando nos ubicamos, pues nosotros podemos entender muy bien cómo o qué hacía cada evangelista y por qué ello. Yo les acabé de leer de la Biblia de Jerusalén, pero aquí tenía otra Biblia que les iba a mostrar, que es la Biblia de América. Bueno, yo la tengo aquí forradito. No sé si alguien la tenga, de los que está viendo este curso, la Biblia de América. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Quién dijo yo? Alguien dijo yo. Rocío. ¿Rocío y Ruth? Sí, padre, yo también la tengo. Estoy esperando. Bueno, es que siempre nosotros cuando estudiamos Biblia, siempre nos recomiendan dos Biblias que se complementen. Una que tenga una traducción textual, como la Biblia de Jerusalén, y otra que tenga una traducción contextual, que es la de San Mateo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues cuando uno dice, por ejemplo, es que Saqueo se subió al sicomoro, pues yo le leo eso a mi sobrino que tiene 6 años y lo dejo gringo porque él no sabe qué es un sicomoro. Pero si yo le leo la traducción contextual que dice, y Saqueo se subió encima de un árbol, pues mi sobrino que tiene 6 años dice, ya sé qué fue lo que hizo Saqueo. Claro, la traducción textual dice sicomoro, pero la contextual dice, no, se subió fue a un árbol. Entonces, cuando uno tiene esas dos Biblias, todo esto es para decirles que la Biblia de América tiene una introducción muy bonita, y es muy sencilla porque no pasa de 2 páginas. Más o menos, ahí van a verlo, es este. Y ahí aparecen unos puntos como que eso sirve para todos los evangelios. Dice, ¿quién es el evangelista y su comunidad? ¿Cuál es el mensaje de San Mateo? ¿Cuál es el estilo y que él usa, o la literatura? Y no más, mire, es una paginita por lado y lado, no más. Pero uno lee eso y uno ya se ubica. Y uno queda súper ubicado en el Evangelio. Entonces, yo les aconsejo, quienes tengan esa Biblia, léanse esa introducción porque quedan ustedes sabiendo, ya sé quién era San Mateo, ya sé cuál era su objetivo, cuál era su mensaje, ya sé cómo fue el estilo que él escribió. Y así está en todos. Las otras Biblias no es que sean malas, no. ¿Cierto? Porque alguien mira, "Ay, padre, yo no tengo otras Biblias". Lo que pasa es que hay otras Biblias que de pronto no tienen esas introducciones, ¿sí? Y de pronto pues se queda uno con lo mínimo, pero quien las tengan, las pueden aprovechar. Hay otra que creo que es la Biblia del Peregrino, la Biblia de Shekel, creo que también. Esa también tiene unas introducciones muy interesantes, bonitas, o hay una que llama la Biblia latinoamericana, también tiene unos pequeños comentarios y creo que sirven súper bien. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. Señora, Padre, señora, quería hacerle una pregunta. claro, hasta dos. Padre, bueno, yo he leído los diferentes evangelios y he notado que casi todos tienen se parecen mucho, o sea, cuentan las mismas vivencias que donde estuvieron con Jesús, los milagros, pero las cuentan como en sus propias palabras. Entonces, esto quiere decir que todos los evangelios serían los mismos. Claro, primero, Rocío, acuérdate que solo es un evangelio. Es solo un único evangelio, porque es una única buena noticia. Pero está dado en 4 versiones, ¿sí? Es como ok. cuando uno dice, voy a contar la historia del paro, pero una es lo que dice RCN, otro lo que dice Caracol, otro lo que dice CITV y el otro lo que dice CMI. Están diciendo que hubo 4 paros distintos, no, es el mismo, pero lo están contando desde 4 ángulos diferentes. Claro, eso no quiere decir que no digan cosas parecidas, pues claro, porque están contando un mismo acontecimiento. Pero hay 3 que son muy parecidos y se llaman los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas.
esos son muy parecidos. Se llaman sinópticos porque son muy paralelos, muy pareciditos, pareciditos. Mateo, Marcos y Lucas. O sea, Pero lo cuentan igual. sí, la cuentan muy parecido. Pero Juan, no. Juan es un poco más profundo, más teológico. Por eso uno cuando va a leer los evangelios, el último evangelio que uno debe leerse es el de Juan. No empezar por ese, sino por los otros. Y lo que di que ustedes estaban viendo, a Mateo estaba hablando con una comunidad que escribió en arameo y que eran como sus paisanos. Pero por ejemplo Lucas es un médico y es griego. Él tiene que explicar más porque le está contando lo mismo a personas que no vivían con Jesús, que no vivían ni siquiera en su tierra. Entonces tiene que explicarle un poquito más. Voy a colocar un ejemplo, Rocío. Voy a comentarles, por ejemplo, cómo es que se hace el arequipe, ¿sí? El manjar blanco de Cali. Pues resulta que el que es de Cali dice, ve, mira, yo ya sé cómo es, ¿sí? Pero si lo voy a contar a alguien de acá, toca desde el comienzo, casi que con plastilina, porque si no, uno no sabe, ¿sí? Entonces, no, mira, tengo que empezar a contar bien las cosas, porque yo no soy de esa región. Entonces, por eso Lucas explica mucho más, porque él está explicándole a otros. Aunque cuenta lo mismo, lo cuenta un poco más detallado. En cambio, si viste que Mateo es más resumido. Y mucho más resumido va a ser Marcos. Marcos es más resumido. En cambio, a Juan no le interesa contar eso. Juan cuenta otra cosa. Pero es un evangelio en 4 versiones. Porque evangelio significa la buena noticia. Y la única buena noticia es Jesucristo. Pero bonita esa pregunta porque es un bonito ejercicio uno que pueda darse cuenta de en qué se parecen los 3, pero también en qué se diferencian, en qué se parecen los 4, perdón, y también en qué se diferencian. Hay cosas que solamente los tiene, hay relatos, por ejemplo, que lo Que tienen solamente lo cualquiera, tiene uno. ¿sí? Hay relatos que están en los 4 evangelios o en los 3, pero hay relatos que solo aparece en solo ese evangelio, no más. Entonces es así. Bueno. Gracias, padre. No, a ti por la pregunta, Rosy. Okay. ¿Alguna otra pregunta antes de darle aquí el paso a Toñito? Bueno, creo que no. Muy claro o más enredado, no sé, pero espero que hayan comprendido. ¿Listos? Bueno, ahora sí, Toño. Padre, muchas gracias. Yo sigo Padre. diciendo que tranquilo, padre, puede seguir con la clase del día de hoy, de verdad, muchas gracias. Tranquilo, sigue. Súper claro, padre, gracias. Gracias, padre. ¿Verdad, padre? Muchas gracias por su ayuda. Y bueno, complementando algo de la respuesta del padre Alejandro, y es que lo que estamos viendo dentro de los evangelios es que aunque se parezcan mucho, cambian varias cosas, ¿no? Algunos textos no son iguales. ¿Pero por qué? Porque simplemente están en un relato a distintas comunidades, ¿sí? Para distintas comunidades. Entonces, no es el mismo, un ejemplo, el mismo evangelio para los corintios, ¿no? Porque están en distintos lugares. Entonces, por eso cambia también un poco, digamos que la lectura del evangelio, o digamos que el relato, más exactamente el relato, ¿sí? Podemos ver que hay relatos similares, pero que cambian un poquito por el contexto. ¿Me hago entender? Entonces, para seguir. Entonces, como venía el padre Alejandro hablando del Evangelio del Reino, que es el Evangelio de Mateo, o también lo encontramos como el Evangelio eclesial, porque habla mucho de iglesia, ¿cierto? E incluso les voy a pedir el favor a María Leticia, que me ayude a buscar Mateo 16, 18, y por favor le voy a pedir el favor también a Giovanna Galeano, que me ayude a buscar también Mateo, pero capítulo 18, versículo 17. Quiero que lo leamos y miremos también un poco del fragmento de eclesial, que es iglesia.
ya que miramos que en la parte de arriba estamos hablando de que Jesús, por medio de sus parábolas, siempre nos lleva a hablar y a comprender el reino, ¿cierto? El reino. El reino es como la perla preciosa, el reino es como aquel niño, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de ese reino. Entonces, María Leticia, te escuchamos. Buenas noches. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Joana. Bueno, si no quiere escucharlos, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano y publicano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor. Muy bien, entonces, ¿qué estamos hablando ahí? ¿De qué? La iglesia. De iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias? Una. Una. No le está diciendo mis iglesias, no le está diciendo la pentecostal, no le está diciendo la carismática, no, mi iglesia, ¿cierto? Mi iglesia. Y tanto así que en el Evangelio de Mateo, en el último capítulo, que es el capítulo 28, si no estoy mal. Entonces, en el capítulo 28, en el versículo 20, por favor, en el versículo 19, comencemos a leerles del versículo 19. Alguien que me ayude, por favor, le voy a pedir el favor a Ana Sierra. Por favor, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué nos dice? ¿Lo encontraste? ¿Alguien que ya lo haya encontrado entonces? Yo ya lo tengo. Dale, por favor. Id pues y haced discípulos, los discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, algo muy bonito. ¿Qué es la iglesia? Salir. Y lo decía el Papa Francisco. Salir. ¿Cierto? Salir. Pero algo que se preocupa bien Mateo es darle una organización, darle una cabeza. Por eso Mateo, en este capítulo 16, en el versículo 18, le da una cabeza a la iglesia. ¿Sí? Jesús, o sea, quiere decir que Jesús escoge a uno de los 12. A uno de los 12. ¿Y quién es ese uno de los 12? Pedro, dándole la cabeza a la iglesia. ¿Sí ven? O sea, vemos esa organización, ¿sí? Que Pedro quiere transmitir a la iglesia. Es más, dentro del Evangelio de Mateo, hay más o menos, se nombra la iglesia varias veces, ¿sí? Estamos hablando de que la está nombrando más o menos 130 veces de la iglesia, está nombrando dentro del Evangelio. O sea, se refiere a la iglesia más o menos 130 veces, pero que las nombra 43 específicamente, citas concretas. Y una de estas citas concretas, bueno, ya vimos 3 citas. Entonces, 130 veces habla del Antiguo Testamento. No sé si el padre les alcanzó a decir, y es que Mateo es conocedor muy bien del Antiguo Testamento. Es muy conocedor del Antiguo Testamento. Y lo cita, ¿sí? Lo cita. Vi que el padre les estaba diciendo de Isaías, del Emanuel. Cita varias veces el Antiguo Testamento. Es uno de los 4 evangelistas que más lo cita.
¿Mm? Entonces, vamos a ir con la siguiente. Entonces, ¿a quién se dirige? ¿A quién se dirige el Evangelio de Mateo? Mateo se dirige a la comunidad, a una comunidad situada es muy complejo ver como ese lugar del cual Mateo se está refiriendo. Entonces, quiero por favor pedirle a Ruth que me ayude a leer lo que dice a quién se dirige. Se congeló Ruth. A la voz de 3 se va a descongelar, a la 1, a las 2 y a las 3. No, no funcionó. Diana Contreras, por favor, ayúdame. ¿A quién se dirige? En la comunidad de San Mateo se vivía una situación muy compleja, ya que el problema era un enfrentamiento con el judaísmo, formando tentaciones y divisiones, llegando a la pereza, el abandono, indiferencia, etc. En su mayoría era comunidad de origen judío, pero poco a poco los no judíos empezaron a ser más numerosos. Mateo abordó Mire, estas... Perdón. Sigue, tranquila. Mateo abordó esta situación en busca de un punto de encuentro, reuniendo en su evangelio diversas tradiciones, tomando a Pedro como su maestro, el cual recibe instrucciones especiales de Jesús, y quien tiene esta autoridad para ayudarla a salir de estas situaciones. Se puede pensar que esta comunidad estaba situada en Antioquía de Siria, donde se estableció una de las primeras comunidades cristianas, mezclándose judíos y paganos. Se compone la obra entre el año 70 y 110 después de Cristo, donde Mateo alude en diversos pasajes sobre la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70. Mateo 21, 41. Entonces les voy a pedir el favor de que me ayuden a buscar los textos, con eso vamos a ir mirando. Entonces, Wilman me ayuda por favor con Mateo 5, 17 al 48. La señora que está como Santiago García, entonces el capítulo 15, versículo 1 al 20. Y Ruth Buitrago me ayuda con el capítulo 23, 1, 7. Y ya vamos a ir mirándolo. Entonces, otra persona, Alba Díaz me va a ayudar con Mateo 16, 19. Sandra Leiva, me vas a ayudar por favor con Mateo 17, 24, 27. Adriana Guatame, me vas a ayudar con Hechos 11, 19, 30. Y Hugo Núñez me va a ayudar por favor con Mateo 21, 41. Y me vas ayudando con ese último texto que hay debajo. Ya lo vas interpretando y lo vas leyendo. ¿Listo? Ya les digo. Entonces, cuando hablamos de que Mateo, ¿cierto? Se dirige o tiene un enfrentamiento con el judaísmo, formando tensiones de división. ¿Por qué? Porque simplemente el judaísmo está en con la ley de Moisés, ¿cierto? Con la circuncisión, con muchas cosas de la ley de Moisés. Entonces viene a cambiar, a transformar eso, a decir, no, lo que nos salva es Jesucristo, el que nos llena es Jesucristo. Entonces, y viene a sacar un poco de esa división llegando a... ¿Por qué? Porque, claro, el judaísmo que se ha convertido, el judaísmo que está ya como cristianos, siempre tienen esa rutina y comienzan a llegar a la pereza, al abandono, a la diferencia, lo que encontramos. Entonces, la persona que tiene Mateo 5, 17, 48, por ¿Será William Rodríguez? Perdóneme, Cristian.
Creo que sí. ¿La leo? Cristian, ¿me escucha? Cristian tiene apagado el micrófono. Dale, sí te estamos escuchando. Dale. No crean ustedes, perdónenme, Jesús enseña sobre la ley. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existían el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que lo obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Hasta ahí está bien, William. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdóneme si lo corto de esta manera. Lo que pasa es que vemos que los judíos o el judaísmo viene con esa regla de que lo más importante era lo de fuera. Y viene Mateo a decir, no, venga, o Jesús viene a decir, no, venga, también lo de dentro es importante. Incluso en uno de los textos decía que el comer cerdo era impuro. Pero Pablo comienza a decir, no, pero no es lo que entre al cuerpo, es impuro, sino lo que sale de su corazón, ¿cierto? De su corazón. Entonces viene a poner ese punto de equilibrio, a decir, venga, sí, matar es pecado, sí, pero también es el estar peleando con el otro, también llega a ser pecado, porque ¿qué saco de ir o por ejemplo para nosotros, ¿qué sacamos de ir a misa? Pero estoy agarrado con el mundo y Raimundo y no quiero pedirles perdón y no quiero aceptar o no quiero reflexionar sobre eso. Entonces, mire lo que dice en el texto de Mateo. Oiga, deja tu ofrenda y vaya y se reconcilia ¿con quién? Con tu hermano. Bueno, la otra persona que tiene Mateo 15, 1 al 20, pero no lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo por partes. ¿Quién le corresponde? A mí, Fabiola Castro. Entonces, Cristian me dice cuando pare. Sí, yo te digo, para, ¿listo? Bueno, listo, sí, señor. Lo que hace impuro al hombre. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen a traición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he
ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada. Allí lo encontramos algo, lo que yo decía anteriormente, ¿cierto? Oiga, y algo muy bonito que aparece en este texto bíblico es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es honrar? ¿Mm? ¿Qué es honrar? Perdóneme que entre acá digamos como a esta pregunta que tal vez... Respetar. Obedecer. Respetar, amar. Respetar, amar. Cuando doy charlas a los jóvenes, y sobre todo este mandamiento, el cuarto mandamiento es robar a padre y madre. Y todos los jóvenes o los niños comienzan: no, es honrar. Y yo le digo: no, es robar. Porque es que le robamos tiempo, le robamos una llamada, le robamos dejar de ayudarle. Y a veces nos trancamos de dejarle de ayudar a papá y mamá. No, usted tiene que honrar a papá y mamá, y es tenerlos en cuenta ¿cierto? Honrar significa en la Biblia tener en cuenta. Y ese tener en cuenta es ayudarle, es amarlo, es estar pendiente de ellos. Si yo vivo lejos, pues por una llamada, por un mensaje, ¿cierto? Si yo vivo cerca de ellos, oiga, pues no duden en ayudarlos las veces que sean necesarias, porque eso es lo que dice el Evangelio, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ¿quién? Jesús. Y les dice a los fariseos: ustedes que quieren, o sea, toman solamente el texto bíblico o para la mala interpretación, a su conveniencia. ¿A quiénes se parecen? A los protestantes, que toman los textos bíblicos solamente por conveniencia, pedacitos, para apoyarse en a lo que predican, pero niegan otra parte del Evangelio. Entonces, veamos que Mateo, ¿cierto? Mateo toma ese punto de equilibrio a la comunidad que les enseña por medio de su Evangelio, para tener ese punto de equilibrio, de dejar esas divisiones, ese abandono. Entonces lo vemos desde ese punto de vista. Y algo muy importante dentro del Evangelio, y es que lo pone es las tradiciones, la tradición de la iglesia. No, Mateo no creo que se haya imaginado o no escribió el Evangelio 300 años, 1000 años después, para decir: no, hay que aceptar la tradición. No. La tradición es de lo que está viviendo de la iglesia, del Antiguo Testamento, de Jesucristo. Entonces, esa tradición que hasta hoy la tenemos, hay que amarla y no hay que salirnos de ella. ¿Por qué? Porque es una regla fundamental para la iglesia. Quiero que escuchemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 30. Quien lo tenga, que le haya pedido el favor, por favor, leámoslo. Hechos de los Apóstoles 11, 19, 30. ¿No? El que lo haya encontrado, por favor, léalo. Creo que Giovanna Galeano ya lo encontró. ¿Lo lees, por favor? Los que se habían dispersado a causa de la persecución ocurrida en ocasión de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, predicando solo a los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué pasa? Acá, cuando vemos, o los que no han visto, los invito a que el próximo curso lo vean, esa iniciación de Biblia, ¿cierto? Vemos que hay dos diásporas. ¿Qué es una diáspora? Una dispersión de los cristianos o una dispersión de los israelitas.
Entonces, en la primera diáspora fue cuando los israelitas se dispersaron. Y esta es la segunda diáspora, se dispersaron. ¿A quiénes les escribe? A los de la segunda diáspora, que son los cristianos que se han dispersado en Antioquía, ¿cierto? De Siria, donde se estableció una de las primeras comunidades cristianas mezclándose con los judíos paganos. Entonces, claro, como se dispersaron, se mezclan con ellos, pero también se evangeliza a ellos. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a comenzar a correr un poquito más por el tiempo 1 y 2, pues para ver si alcanzamos a ver el otro evangelio. Por favor, ¿quién me ayuda a leer? A ver, yo le digo a Luz Amparo por la niña, por favor, ¿me ayudas a leer lo que dice acá? ¿Qué busca su obra? Oh, no tiene voz, dice. Bueno, no importa. Entonces, Rocío Peñuela, por favor, ¿me ayudas a leer? ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, qué pena. Dale. ¿Qué busca su obra? Mateo busca comunicar la palabra y la acción de Jesús, que da libertad a los hombres y los reúne como el nuevo pueblo de Dios. Para Mateo, Cristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, realizando las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Su obra es dar a conocer a Jesús, el Cristo, revelando el poder y así enviar a sus discípulos en una misión universal, prometiendo su asistencia permanente. La misión de Mateo hace comprender que la iglesia y la comunidad es un pueblo en marcha en donde su misión es la de hacer discípulos, haciéndolos que guarden y vivan todo lo enseñado. El evangelio es como Jesús educa a la comunidad en la práctica de la justicia. El evangelio de Mateo 3:15 es cuando se va a bautizar y Juan le dice, no, yo no lo puedo bautizar, no merezco yo ni siquiera desatar tus sandalias. Y Jesús le dice, espere, sácate eso de la cabeza y hazlo, porque se tiene que cumplir la palabra, lo que ha dicho Dios, hay que ponerlo en dispuesto. Lo que decía el padre Alejandro, es el evangelio del reino, el que habla del Emmanuel, el Dios con nosotros, el Jesús, el Salvador, ¿cierto? Entonces, esa es su obra, ¿cierto? El que habla, que es el Cristo vivo, el que tiene el poder así para enviar el Espíritu Santo, para enviar a los discípulos, para seguirlos, para manifestar ese reino de Dios. Entonces, acá vemos el mensaje anunciado y es ese mensaje que vemos varias cosas importantes de las cuales ya hemos hablado. Entonces, el anuncio del Mesías, ¿cierto? El anuncio del Mesías, el Jesús glorificado, ¿cierto? El Jesús glorificado, el Jesús como salvador de la comunidad, el Jesús como salvador de la comunidad, el Jesús que habla del nuevo pueblo, de la nueva herencia, la misión de la iglesia. Acá estamos hablando de la misión del nuevo Israel, ¿cierto? Del nuevo Israel, que es lo que nosotros somos, ese nuevo Israel, porque en Mateo habla de que ya como Israel no escucha a Jesús, como Israel no presta atención a lo que está diciendo Jesús, entonces dice que va a buscar a su nuevo pueblo, al nuevo Israel. Por eso lo dice. Importante, por favor, mirar todos los textos. Entonces, también muestra a Jesús como hijo del hombre venido de las nubes, ese hijo del hombre que es Dios, ese hijo que es el que nos va a salvar, el misericordioso. Veamos también 3 aspectos fundamentales. Entonces, los sermones, vemos que dentro del Evangelio de Mateo encontramos grandes sermones y estos los encontramos uno de los, más o menos tenemos 5 sermones muy bonitos dentro de Mateo y uno de ellos es en el Evangelio 5 al 7, es el más largo. Entonces yo los quiero invitar que lo miremos a ver qué nos dice. O sea, no lo vamos a leer todo, pero sí miremos lo que estábamos haciendo con el padre Alejandro de mirar esos títulos, ¿cierto?
Entonces, incluso dentro de este sermón que es más largo que encontramos, ¿de qué habla? De la felicidad, habla de la luz del mundo, de que Él es la luz del mundo, de la actitud de la actitud más allá de la ley, o sea, del comienzo, habla de la venganza, habla del amor, habla de la limosna, de la oración, habla del ayuno. Entonces habla de un sermón muy, muy grande y muy bonito dentro de ello. Entonces, acá viene la tarea, primera tarea, y es, oiga, ¿cuáles son los sermones que encontramos dentro del Evangelio de Mateo? Entonces, hablamos de que hay 5 sermones, ¿cierto? Uno de ellos es del Evangelio de Mateo 5 al 7. Entonces, miremos a ver cuáles son los otros 4 sermones que encontramos dentro del Evangelio de Mateo. Cuando yo estaba estudiando un poco sobre esto, nos ponían a leer evangelio por evangelio y sacamos un resumen. Oiga, qué bonito es que nosotros podamos acercarnos a leer todo el evangelio y no quedarnos solamente con partecitas. Las misiones. Entonces, esta es la segunda actitud o aspecto importante dentro del evangelio. Las misiones. En tanto así que veíamos que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 y siguientes, nos habla de que le pide a la iglesia ir a bautizar a todo el mundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más bonito es, dice, y hacer lo que yo les enseñé. ¿Qué les enseñó? A partir el pan, a la comunión, a la Eucaristía, a la Santa Misa, ¿cierto? Pero teniendo muy en cuenta siempre la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Nuestro Papa, nuestro obispo, nuestro párroco. Entonces, ese trabajo. Tercero, las parábolas, como lo veíamos con el padre Alejandro, es uno de los evangelios que habla de las parábolas, la parábola del sembrador, la parábola de muchas parábolas. Y acá viene la segunda tarea. ¿Cuántas parábolas encontramos en el Evangelio de Mateo y cuáles? ¿Sí? ¿Cuántas y cuáles? Entonces, como lo que hablábamos, es muy sencillo. La parábola, ¿qué es? Es un ejemplo sencillo que toma el autor para enseñar algo a los que le escuchan, algo a su comunidad. Tanto así que hablamos que hay parábolas dentro del Evangelio que no son propias de Jesús, pero que sí fueron propias de Mateo para enseñar a su pueblo, para enseñar, para que fuera entendido el misterio del reino. Entonces, es normal, e incluso nosotros como padres enseñamos parábolas a nuestros hijos para irles enseñando cosas por medio de los cuentos. El cuento puede ser una parábola. Entonces, dentro de estas parábolas sabemos que es un género literario que toma el autor para poder llevar el mensaje. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este Evangelio de Mateo? Por favor, tomar el pantallazo mientras que haya alguna pregunta. ¿O todo claro? No, pues con el padre Alejandro que me dio vergüenza seguir con esta clase el día de hoy. El padre Alejandro, imagínese, 8 años de estudio, más es filósofo en Biblia y mejor dicho, no, me dio hasta pena. Pero tranquilos, yo también puedo contestar cualquier pregunta. No mentira, ¿cierto? Listo. Entonces, son las 8:25. Voy a tratar de hablar del Evangelio de Lucas, ¿cierto? De Lucas, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Del Evangelio de Lucas. Y vamos a hacer una síntesis lo más corta. Entonces, vemos que Lucas es representado como el toro, ¿cierto? Es representado por el toro. ¿Y por qué? ¿Por qué es representado por el toro? Entonces, vamos a buscar. Comienza en el tema. Entonces, busquemos Lucas capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Qué pasa? Como el texto del Evangelio
comienza en la presentación o estando en el templo, y en el templo, ¿qué se hacía? En el templo habían pues oración, pero habían tanto así sacrificios para agradar a Dios dentro de la ley de Moisés. Entonces vemos que uno de esos sacrificios o de los animales que se sacrificaban eran los becerros, los toros. Entonces quiero que escuchemos este texto para poderlo entender un poco más. ¿Quién lo encontró? ¿Mm? Una persona. Ruth ya lo encontró. Entonces, si ya lo encontraste, por favor, léelo. ¿No lo has encontrado? Yo ya lo encontré. Entonces, dice del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Se me perdió ahora, ¿sí ven? Acá ya lo tengo otra vez. 8. Estaba un día Zacarías en el ejercicio del servicio sacerdotal, tal como le correspondía por turno a su grupo. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte a entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Entonces, es ese ofrecimiento. Entonces, como comienza de esta manera, y desde el Apocalipsis vemos que este es Lucas, tiene ese sacrificio, ese dar el culto, digámoslo de esa manera, esa adoración. Entonces, que entra al santuario a ofrecer ese incienso, ofrece. Entonces, ¿a quién se le contribuye esta obra? Pues ya lo habíamos visto, creo que en una de las clases anteriores, que Lucas es un discípulo de Pablo, un discípulo que ayuda a Pablo, que lo acompaña, y que Lucas es un doctor, es muy inteligente, es muy intelectual, en tanto así que es uno de los doctores, uno de los que ayuda también a sanar el cuerpo, pero es pagano. Entonces, antes de su conversión es pagano, y dentro de su conversión, pues se vuelve entonces discípulo de Pablo. Es un helenista. ¿Qué es helenista? Es aquel que estudia y que en su época habla muy bien el griego, y que aparte de que lo habla muy bien, lo escribe. Por eso, entonces, tiene esta traducción del griego, y lo escribe de esta manera entre los años 50 y 58. Entonces, perdón, sí, entonces se convierte en el año 50 a los años 58, y dentro de los años 80 y 90, entonces está dentro de este gremio el texto bíblico, ¿sí? Compuesto por estos años. ¿En dónde? Por ahí en Roma o Grecia. Entonces, no solamente Lucas escribe el texto del Evangelio de Lucas, sino que este texto es grande, y tan grande que lo divide en dos, ¿cierto? Lo divide en dos: el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles es el mismo escritor. ¿Y de qué habla? Habla de la misericordia. El Evangelio de Lucas habla de la misericordia de Dios, de esa libertad, de esa composición misericordiosa, ¿sí? Y tanto así que encontramos una gran parábola linda, hermosa, que a muchos nos ha gustado, y si no estoy mal, lo han utilizado también dentro de Maús, y es Lucas capítulo 15. Busquemos Lucas capítulo 15, en el versículo, ya les voy a decir el versículo, a ver si ustedes se acuerdan de esta parábola. En el versículo, se me fue el versículo, si no estoy mal, es en el versículo 1, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 5, capítulo 5, versículo 11, ¿sí? Capítulo 15, Lucas, perdóneme, me confundo, me estoy confundiendo. Capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y me di cuenta que me estaba equivocando por la mirada de mi esposa. Entonces, ellas son las que lo corrigen así con una sola mirada. Entonces, Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿Cuál es la parábola?
¿Mm? El hijo pródigo. La Hijo parábola pródigo. del padre que ¿Ok? reconoce a El su hijo hijo. pródigo o del padre misericordioso. Y si vemos dentro del mismo capítulo encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, ¿cierto? Encontramos esas parábolas explicándonos la misericordia de Dios, pero que nosotros somos libres, pero también buscamos esa misericordia de Dios. Toda esa libertad presenta a Jesús como el profeta, el consagrado para realizar la misión liberadora del pecado, del que nos libera del pecado, el que nos libera de esa esclavitud, para llevarnos a la salvación de la misericordia. Y en Hechos de los Apóstoles encontramos que es la segunda parte del Evangelio, de este Evangelio, que presenta la vida de las primeras comunidades, la vida de algunos discípulos e incluso de Pablo, ¿cierto? Vemos cómo se narra la vida de Pablo, cómo se narra esa conversión, entre otros apóstoles, las primeras comunidades, y nos impulsa a vivir como misioneros, nos impulsa a vivir con el Espíritu Santo, a permanecer en él, pero nos impulsa también a vivir como comunidad, como esas primeras comunidades. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cierto? ¿Cuánto nos cuesta de vivir de esta manera, como esas primeras comunidades, de compartir lo que tenemos? Nos cuesta compartir lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes y a mí nos cuesta compartir lo que tenemos? Digamos, ustedes tienen por allá un carrito arrugado, no les cueste, yo se lo recibo con mucho cariño. Y así vivimos en comunidad, ¿cierto? No, mentira, ¿cierto? Oiga, compartían todo, ¿sí? Compartían todo. ¿Mm? ¿A quién se dirige este evangelio? ¿Cierto? No se sabe con certeza a quién se dirige, a qué comunidades, pero sí se sabe que se dirige también a nosotros, a nuestra generación. Y dentro del evangelio sabemos que no se dirige tanto a la primera comunidad cristiana, sino a esa segunda generación de la comunidad cristiana. Entonces les voy a invitar, por favor, voy a hacer un entre paréntesis. Esto para no demorarnos. Cuando ustedes vean textos bíblicos en la diapositiva, búsquelo, vaya buscándolo. Con eso, cuando lleguemos a leerlo, levante rápidamente la mano y así nos ganamos el tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, cierro el entre paréntesis. Entonces vemos que envía o vive en un ambiente propio del Imperio Romano. Sabemos de que es de esta ciudad porque es pagano, porque ahí también es Pablo, porque también tuvo la conversión y porque también lo acompaña a ciertas comunidades. Que no son del origen judío. Se empieza a perder el ánimo, el regreso del Señor se retrasa y el peligro de acomodarse en el mundo es mayor. Aparece la tentación de la rutina, ambicionar bienes terrenales y olvidar las exigencias del seguimiento. Todo esto ayuda a comprender que son comunidades invitadas a la conversión por medio de las palabras, de la vida, de la obra de Jesús. Por eso nos escribe Pablo en el Hechos de los Apóstoles cómo viven estas primeras comunidades. ¿Para qué? Para ir corrigiendo todo aquello que nos daña. ¿Qué dice Lucas capítulo 24, 47? ¿Quién ya lo tiene? Yo. ¿Qué dice Hechos? Dale. Y por favor otra persona, rápido. Mira, ya lo encontraste, dale. Y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Habla, ¿cierto? Comenzando desde Jerusalén. Cuando nos dice comenzando de Jerusalén, nos da pie a decir que no, o sea, que no es de Jerusalén, ¿cierto? Que no está ahí, que Él está en otro lado en este evangelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 8. Yo. Dale. ¿Qué dice? Luz Dari Álvarez tiene levantada la mano. Dale, Luz Dari, dale. Pero reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias. Pero reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra Hasta de ahí. Dios. Te alabamos, Señor. Mire, primero nos dice, oiga, conviértase, que Dios les va a perdonar los pecados, pero después nos dice, frescos, no van a estar solos, ¿sí? A ustedes les dijeron muchas veces en el retiro de Maús, tranquilos, séquense en las lágrimas, mire, les damos pañitos cleans, conviértase, pero tranquilos que no van a estar solos, van a tener compañía. ¿Y quién va a hacer esa compañía? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿cierto? Objetivo de la obra. Entonces, Toñito, me da pena interrumpirte, pero necesitamos acabar la reunión porque tenemos el inicio de la hora santa y yo tengo que conectar esta plataforma para la hora santa. Me da pena ok. cortarlos acá, pero por temas de logística y organización de la otra actividad me toca hacerlo. Qué pena, Toñito. Dale, mira, me quedan 2 diapositivas, 3 diapositivas exactamente. Las Ok. terminamos y cerramos, ¿te parece? Listo. Para quienes, es que ya hay unas personas que se han salido, no se vayan sin diligenciar el formulario de asistencia que ya lo puse en el chat por. Listo. Entonces, me disculpan, nos hemos pasado 7 minuticos, qué pena, pero digamos que quiero terminar este evangelio porque creo que esta es nos queda una sola clase pasándonos, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días terminamos todas las clases. Bueno, entonces, el objetivo de esta obra intenta responder a las situaciones concretas que viven las comunidades cristianas. Por eso utiliza la figura de Teófilo. No sabemos que la figura de Teófilo sea una comunidad, sea una persona o sea alguien específico. Entonces, pero nosotros nos situamos dentro de ese Teófilo. Sigamos. Hay 3, dentro de esto encontramos 4 mensajes muy importantes. Quiero serlo literales. Entonces, el plan que consiste en salvar a todos los hombres, la iglesia que aparece luego de la ascensión de Jesús, del Señor. 1. 2. Jesús es el centro de la historia. Siempre Jesús es el centro de la historia. Es el Mesías, es el Señor, pero sobre todo, Salvador. Manifiesta su amor a los más pobres, a los sencillos, a los pecadores, revela la misericordia de Dios y su compasión a ellos. A Jesús se revela a un Dios que es el Padre lleno de ternura y perdón hacia los hijos, que se ha ido o se ha perdido, mostrando su amor hasta el extremo de la cruz para salvar al mundo eterno. Lo veíamos en las parábolas. La conversión es un don de Dios y que para participar en la salvación debe hacer discípulo con la vocación de Pedro, por medio del buen ejemplo, reconociendo el propio pecado, renunciando a las propuestas del mundo. Entonces vemos lo central del evangelio, ¿cierto? La misericordia, el Mesías que nos salva, el Salvador. Y encontramos estas 3 aspectos fundamentales también dentro del evangelio: los pobres, los pecadores y las mujeres. Ya vimos un poco los pobres, ¿cierto? Que se enfoca un poco a hablarnos de los pobres, a hablarnos de ellos, de acercarse a ellos. Los pecadores, ¿cierto? De los pecadores, también ya lo hemos visto, pero también vemos que las mujeres, en esta época las mujeres son muy marginadas, es un pueblo machista. Si hoy en día hablamos de que hay pueblo machista, imagínense en esta época que era mucho más machista el pueblo, pero habla de la mujer, resalta a la mujer, y lo vemos
que se enfoca a hablar un poco también más de la Virgen María como mujer. Es el centro, ¿cierto? También de este evangelio, de hablar de la mujer, de María, de la Madre de Dios, ¿cierto? De la mujer, de la misión, de la mujer que sostiene a la iglesia, la mujer que es la madre del camino, la verdad y la vida del Salvador, que es Jesús. ¿Mm? Por favor, tómele pantallazos. Perdónenme por haber corrido a lo último. Antes de, no sé si tengan alguna pregunta. Yo sé que tal vez muchas, pero contestemos al menos una o dos. Una pregunta, Cristian. ¿Esta tarea te la enviamos o también personal para nosotros? Mire, yo les voy a dejar la tarea muy personal porque no alcanzamos a mirar el Evangelio de Juan. Y realmente, pues incluso la pregunta del día de hoy es sobre los 4 evangelios. Y yo les quiero pedir el favor de que para avanzar un poco, tengamos tareas muy personales para avanzar, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta. Es una tarea muy personal. O autónoma, ¿cierto? Esa tarea autónoma. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Sí, Cristian, me queda la duda. Entonces, ahora se me olvidó. Lucas también escribe los Hechos de los Apóstoles o es Pablo. No, entonces le respondo. Lucas escribe 2 grandes libros, ¿cierto? El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que en sí es uno solo, pero dividido en 2. Hechos de los Apóstoles es como el segundo tomo de ese Evangelio. ¿Mm? Incluso cuando vemos las divisiones de los Evangelios, decimos que son muy, muy reconocido, que decimos 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero cuando vemos la división evangélica, vemos que es Marcos, Mateo, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Porque es la continuidad, ¿cierto? Cierto, muchas gracias, Cristian. ¿Alguna última pregunta para que Cata no sude más? Porque tiene otra cosita que hacer de verdad y se necesita. ¿Eh? ¿No? Mire, si ustedes tienen preguntas que de pronto no alcancemos, escríbanlas por el chat, que yo las voy respondiendo, pero sin ser, digamos, que todos queramos dar respuesta sobre la pregunta. No, la pregunta, y ya sea el padre, Cata o yo, damos la respuesta, ¿vale? Para que sea, no se llene el chat con tantas cosas. Bueno. Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe y que la Virgencita siempre los acerque a Jesús. ¿Mm? Que el Señor nos bendiga, nos guarde y que de verdad el Evangelio de hoy